Hola, mi nombre es León Haider Londoño, soy estudiante de sexto semestre en Tecnología de Gestión de Negocios en la Universidad Autónoma de Manizales. El día de hoy haré una presentación de qué son los ICONTER para la materia de negocios internacionales que dirige la docente Gina Paola Villalobos. Hoy les voy a hacer una breve presentación sobre qué son los ICONTER. Los Incoterm es unas siglas que significan International Commercial Terms, o sea, los términos internacionales de comercio, los cuales son muy importantes a la hora de importar y exportar, porque estos definen la responsabilidad tanto del que exporta como el que importa. Sabemos de cómo diferenciar. En este momento hay 11 términos, los cuales se renuevan cada 10 años. Unos se renuevan, otros se mantienen y otros se modifican o se quitan o se agregan nuevos términos. Esto se hace cada 10 años. La finalidad de estos es poder garantizar de que hayan buenas negociaciones, de que los procesos se hagan de la manera correcta, de saber hasta dónde llegan los hasta dónde llega la responsabilidad de las partes, del que envía, del que recibe, del que vende, del que compra. Entonces, para eso, pues, se determinan los ICONTER. En este trabajo se hicieron diferentes preguntas sobre estos términos. Les voy a mostrar un poco. Empezamos primero con lo que son los ICONTER. Dice que los ICONTER son las reglas elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional que se utilizan en los contratos de compra y venta internacional, que era algo que les decía anteriormente. Ya les dije que el nombre proviene de International Commercial Team, los términos internacionales de comercio. ¿Para qué sirven los e-conters? Esta es otra pregunta. Estos lineamientos sirven para armonizar y regular las condiciones del envío y gastos relacionados con el manejo de mercancía o productos de un lado o del otro. Eh, los e se encargan de indicar quién es el responsable por los seguros, los riesgos de la mercancía. O sea, en esta parte nos hacen pues esa referencia de cómo se hace la entrega, de que la persona llega hasta un punto donde tiene una responsabilidad, que ya después de que hace esa entrega en el punto destinado o según el término que se esté utilizando, entonces se determina ese grado de responsabilidad que tiene sobre esta exportación, de los seguros, de los gastos, eh, de los daños que puedan suceder en el transporte. También se define qué tipo de transporte se va a utilizar, si aéreo, marítimo, terrestre. Eh, Hay diferentes. En este momento hay 11 términos de los cuales se dividen por grupos. Está el grupo C, D, E y el F. Cada una de estas tiene unas letras, se caracterizan por tres letras, las cuales pues cada una tiene su significado y tiene su responsabilidad. Hay unas que son más utilizadas que otros, dependiendo la necesidad. Tenemos que en el grupo C tenemos ACFR, CIF, CPT, CIP, que es la entrega directa con pago del transporte principal. O sea, ¿ahí qué se refiere? Que hasta cierto punto se llega a la responsabilidad del que envía. Tenemos el grupo D, que es el DAT, DAP y el DDP, que es la entrega directa en el punto de llegada. O sea, esta es la responsabilidad de la persona que tiene hasta cuando ya llega la mercancía. Ya después de entregada, a partir de ahí ya hay otras responsabilidades que asume ya el comprador. Tenemos el grupo E, que es el EXW, que es la entrega directa a la salida, que eso pues es cuando el exportador lleva directamente la mercancía al puerto o al cargue y se hace pues como la entrega directa al comprador. Y tenemos el grupo F, que es FCA, FAS, FOB, que es entregas indirectas sin pago del transporte principal.
O sea, ahí ya hay unas negociaciones diferentes entre comprador y vendedor. Les voy a hablar un poco de cada una, dándoles pues el significado de cada una de estas que se compone de tres letras. Vamos a empezar con el grupo C, que se desprende de diferentes opciones de entrega y son las siguientes. Tenemos el CFR, que son Cost and Freight, que son palabras que en inglés, que significan costos y flete. Aquí es donde decimos que de lo que les vengo hablando, que es donde dice, el vendedor asume todos los costos, incluido el transporte, hasta que la mercancía llegue al lugar del destino. Aplica para los transportes en barco. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona que vende acarrea con todos los gastos, todo. O sea, el transporte, el pago del transporte, el pago de los seguros, el pago del papeleo para aduanas y el pago pues, del descargue de la mercancía. Esas son las responsabilidades que tiene el vendedor. Tenemos el CIF, que son los Cost, Insurance and Freight, costos, seguros y fletes. Este tipo de cóctel es uno de los más utilizados a nivel internacional. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos es el seguro, el transporte, hasta que la mercancía se encuentre en el puerto de destino. ¿Qué significa esto? Que el vendedor hace todo el trámite, pues como lo vimos anteriormente, él hace todo el trámite y la responsabilidad de él llega hasta el puerto de destino. Es decir, la mercancía se envía de un puerto X al puerto Y. Ya cuando él llega al puerto Y, y se hace ese descargue y se le hace entrega al vendedor, ya a partir de ahí ya termina la responsabilidad del vendedor y ya empieza la del comprador. Pero entonces el vendedor corre con todos los gastos y toda la responsabilidad hasta el puerto donde se hace la entrega. Tenemos el CPT, Carrier Spine 2, que es transporte pagado hasta. ¿Qué significa esto? Que el vendedor asume los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al destino acordado. Se puede utilizar en cualquier medio de transporte, sea barco, sea avión, sea tren o los diferentes métodos de transporte que hay para enviar pues la mercancía. Eh, aquí ya se hace un acuerdo entre el vendedor y el comprador y ellos ya determinan dónde es el lugar de entrega. Eh, Aquí no siempre, o sea, aquí volvemos y decimos hasta dónde llega la responsabilidad del vendedor. El vendedor llega la responsabilidad hasta el punto de entrega, mas no debe asumir la responsabilidad del descargue. Ya esta la asume es el comprador, ya a partir de que ya la mercancía llega al punto, el comprador debe pues asumir como esa responsabilidad. Eh, los ICORTEN pues son de suma importancia, son pues muy importantes y se aplican mucho. Bueno, aquí seguimos con el CIP, que en este estamos hablando de Carriers and Insurance Paid to, transporte y seguros pagados hasta. Aquí el vendedor responde por la totalidad de los costos, incluido el transporte principal y el seguro, hasta el momento en que la mercancía llega al lugar de destino. Este es muy similar al CPT. A ver, entonces aquí ya vamos a hablar del otro grupo. Tenemos el grupo D. Antes de continuar con el grupo D, podemos decir pues que el grupo C tiene mucha similitud en sus responsabilidades, con unas variaciones que es en el punto de entrega final, que es donde se ven pues como las variaciones, unas que van hasta el puerto, otros hasta el punto acordado y así. Bueno, continuamos con el grupo D, que se encuentra en las siguientes formas. Está el DAT, Delivery and Terminal, que es entregado en terminal. En este caso, el vendedor asume tanto los costos como los riesgos hasta que la mercancía sea descargada en la terminal
con acuerdo previo terrestre marítima o de aeropuerto. Tenemos el DAP, Delivery and Place, que es entregado en un punto. En este caso, el vendedor se hace cargo de la totalidad de los costos de riesgo hasta el momento que la mercancía esté lista para ser entregada al comprador. Pero el vendedor no asume aquellos gastos relacionados con la importación de la mercancía, las cuales debe pagar el comprador. Pues ahí ya les estamos especificando hasta cuáles son los deberes del vendedor y cuáles son los deberes del comprador. El DDP, que es el Delivery Downtime, que es entregado con derechos pagados. El vendedor hace cargo de todos los costos, incluidos los gastos de aduana de importación, hasta que la mercancía sea entregada en el lugar acordado. El comprador hasta está libre de realizar cualquier tipo de trámite del grupo E. La forma más usuada de envío es el EXW, que es el SWORD. Este es uno que es muy utilizado en Colombia. Esto significa en fábrica. El vendedor entrega la mercancía al comprador en sus propias instalaciones y el comprador se hace cargo de su parte eh, para lo que es el descargue, pues la manipulación y todo eso. Aquí se hace pues el acuerdo de que yo se lo envío a su empresa, a su bodega, al lugar que usted me diga, pero entonces después de que ya llegue ahí, ya a partir de ahí, ya el descargue y todo lo de ahí para adelante, las responsabilidades las asume el comprador. Esta es una que se utiliza mucho en Colombia. El FCA, que es Free Carry, que es libre transportista, en este caso el vendedor debe entregar la mercancía en un lugar ubicado en el país de origen y acordado con el comprador y asume los gastos hasta que la mercancía se encuentre en el puerto indicado. Estas son entregas de puerto a puerto. Que el vendedor lo entrega en el puerto, hace todo lo que es el trámite de aduana y ya de ahí para adelante vuelvo y les digo, ahí es donde ya le toca la responsabilidad al comprador. Tenemos el FAS, que es Free Alongside Ship, que es libre al costado del buque. Este se utiliza es para transporte marítimo. El vendedor entrega la mercancía al comprador en un puerto de embarque definido. La obligación del vendedor termina cuando se entrega la mercancía. Ahí pues volvemos a decir lo mismo. En este aspecto, o sea, ellos se dividen por grupos y en el grupo D, pues los diferentes términos que hay son, tienen una similitud y tienen casi las mismas responsabilidades, sino que hay pequeñas partes que cambian, que es como la responsabilidad de la entrega y la responsabilidad del vendedor y el comprador, de dónde llega y hasta dónde termina. Y esto se hace más que todo es como en los puntos de entrega. Tenemos el FOB, Free on Board, que también es para transporte marítimo, que es donde el comprador se encarga de elegir la reserva, el transportista y el vendedor hace la entrega de la mercancía sobre la propia embarcación. Se utiliza exclusivamente para transporte en barco, que ya lo había mencionado anteriormente. Eh, Aquí tenemos pues estas definiciones. Eh, Podemos hablar un poco también de eh, ¿en qué contexto se utilizan los Iconter? Como podemos observar, los Iconter pues son muy importantes debido a que esto regula la movilización de mercancía por el mundo, definiendo así la responsabilidad del comprador y vendedor. Considera estos lineamientos al momento de realizar su operación de comercio exterior. Eh, los Iconter no son obligatorios, no es que signifique que tiene que ser obligatorio aplicarlos para que haya pues una transacción internacional o haya una negociación pues internacional, que la recomendación es que si uno pues o las personas que hacen estos convenios o estas negociaciones lo utilicen para tener pues más seguridad y confiabilidad en las transacciones y así poder delegar las responsabilidades
de parte y parte, del comprador y vendedor, que es algo pues que hemos enfatizado mucho pues en esta parte de los Iconter, que en cierta forma este es el objetivo principal, poder brindar seguridad, brindar garantías, brindar pues como un buen manejo y de que todo se haga de una manera transparente y que no se vaya a incurrir en la ilegalidad, que no se vaya a hacer las cosas pues, de la manera inadecuada y poder evitar pues sanciones o evitar pérdidas de la mercancía por decomisiones, por no tener pues el papeleo correcto, por no hacer pues las cosas con su debido proceso, porque de todas maneras las importaciones y exportaciones siempre van a pasar por aduanas. En los diferentes países tienen sus, sus requerimientos para poder hacer este tipo de transacciones o trámites de negociación internacional. Como les decía ahorita, uno de los psicotemas más utilizados en Colombia es el EXW. Esta es utilizada más que todo por las pequeñas y medianas empresas. Eh, Como les decía, pues el más utilizado en Colombia es el EXW. Se lo utilizan más que todo las pequeñas o medianas empresas y en general pues se recomienda utilizarlo pues para las importaciones y exportaciones. Las que menos se recomiendan son el DAP y el DDP, que en tanto de hacer con esta corren con toda la responsabilidad. O sea, es que hay unas que tienen mayor responsabilidad el vendedor, otras donde tienen mayor responsabilidad el comprador. Entonces es muy importante a la hora de hacer estas transacciones mirar y determinar cuál es el counter que se ajusta más o cuál es el término que se ajusta más para poder hacer esta transacción, porque la idea es también pues como evitar sobrecostos, evitar pérdidas, evitar pues como todas estas consecuencias que puedan resultar a la hora de hacer estas negociaciones a nivel internacional. Eh, Aquí también nos hacían una pregunta de qué hace que un país sea más competitivo que otro. Son muchos los factores que hacen que un país sea más competitivo. Tenemos los recursos naturales, tenemos la innovación, pues un país que cuente con mayor cantidad de recursos naturales, que cuente con una buena topografía, que tenga pues una buena diversidad, tiene mayores posibilidades porque va a tener más productos, va a tener una variedad, va a tener un portafolio pues más grande en variedad de materias. Eh, entonces esto hace que tenga mayor comercio porque al tener más productos, tiene más posibilidades de abrir fronteras y hacer más negociaciones con diferentes países. Y la innovación pues, es algo muy fundamental porque si se está innovando, eh, esto trae muy buenos beneficios y el mundo es cambiante y estamos en esa constante. Entonces, los países con mayor innovación y que esto beneficia a las personas, porque de eso se trata la innovación, que es algo que nos beneficie a todos. Eh, Esto pues como que lo más importante pues como, o que destaca un país para que sea pues como más competitivo. Eh, ¿En qué consisten las estrategias de internacionalización de una empresa? Pues las empresas consisten en el desarrollo de estrategias para llevar la oferta comercial de una empresa fuera de su país de origen. Este proceso tiene como fin adecuar las estructuras, operaciones y soluciones de la compañía para entrar en mercados extranjeros. Pues las empresas deben tener estas estrategias, deben saber qué tipo de mercado es, cómo deben llegar, deben hacer pues como esta investigación, deben también mirar los costos de importación, de exportación y todo esto. Eh, Han habido pues diferentes tipos de estrategias de internacionalización que son exitosas, que hay unas que se deben pues o hay diferentes puntos que son los recomendables
para alcanzar el éxito, que es la selección de mercado objetivos, adaptación al mercado local, identificación de socios estratégicos, establecimiento de una estructura de operación internacional, trabajo con expertos locales, estrategia de marketing adaptada al mercado objetivo, crear un departamento de exportación, realizar un análisis interno de la empresa. Estos son como los puntos o los lineamientos con los cuales se debe cumplir o se debe tener en cuenta para poder lograr ese éxito en los países en los que queramos incursionar. Entonces, es muy importante pues de que se sepa cuál es el mercado objetivo, conocer esa cultura, porque hay que tener en cuenta que las culturas no son las mismas, que hay diferentes tradiciones, que hay diferentes costumbres. Entonces, esto es algo muy importante. Eh, Como lo dice acá, es muy importante usted tener unos socios estratégicos, los cuales ya conocen ese mercado, los que ya tienen esa experiencia. Entonces es muy importante saber seleccionar estos socios eh, locales. También pues se sugiere que se trabaje con expertos locales, pues como decíamos anteriormente, esto es porque ya ellos tienen el conocimiento, ya conocen el mercado, conocen las costumbres, la gente, qué les gusta, qué no les gusta y toda esta parte. Entonces estas son como las estrategias que se deben tener a la hora de querer incursionar en el mercado internacional. Eh, Hablaremos de unos casos puntuales de casos exitosos de internacionalización. Hay diferentes empresas. En este momento hay un listado de 8 empresas principales que han tenido un éxito a la hora pues, de aplicar estos conceptos y trabajar con estos términos. Y una de ellas es una empresa muy importante que de origen mexicano, que estamos hablando de la empresa Bimbo, que uno de los éxitos de ellos es la diversidad de opciones que tiene en el portafolio. Ellos tienen una gran variedad donde brindan más de 100 productos diferentes, desde panadería integral o dulces. Ellos tienen en cuenta como, han tenido en cuenta como todo el tipo de personas o el objetivo al que ellos van. Tienen la línea para niños, tienen la línea para adultos, para jóvenes, tienen línea de salados, de dulces. Entonces esto ha hecho que ellos tengan un éxito y que ellos cuando van a ingresar a un nuevo país hacen ese análisis, ese estudio de mercado y miran qué es lo que más les gusta a este mercado objetivo y se enfocan pues como en brindar esa parte. Por ejemplo, en Colombia tenemos productos que no los tienen en otros países, los médicos distribuyen unos productos que no se distribuyen aquí y así pues sucesivamente, pero esto se debe a que se hace pues ese análisis y investigación de mercado para determinar cuáles son los productos exitosos y que tienen mejor viabilidad y cuáles no para pues no incurrir en gastos innecesarios y en mantener pues una mercancía la cual no va a tener una buena rotación. También está la cerveza Corona, que también ha incursionado en los países, diferentes países por su producto, porque ha tenido diferentes presentaciones en esto, eh, y ha brindado, según, pues las localidades también pues determinan los costos y todo esto. Y tenemos pues más empresas las cuales han sabido pues hacer como este proceso y han tenido pues un gran éxito y son empresas pues, muy reconocidas a nivel mundial. Coca-Cola, tenemos eh, la Nacional de Chocolates, también ha ingresado en diferentes países. eh, la cooperativa de caficultores, pues tenemos diferentes. Eh, ¿Qué más podemos decir? Como, pues, como para concluir, podemos decir que los Incoterms pues, son tratados muy importantes para el comercio internacional,
que teniendo un adecuado conocimiento y haciendo bien de su aplicación, el resultado de las transacciones internacionales serán óptimas para las diferentes partes involucradas. Aunque estos términos, como lo dije anteriormente, no son una obligación para la hora pues, de hacer las importaciones o hacer las negociaciones internacionales, pero sí se recomienda que se apliquen y que se incluyan para dar mejores garantías. Entonces, esto era lo que les quería contar un poco sobre los Cicloter y destacar pues la importancia que se tiene a la hora de hacer negociaciones a nivel internacional. Eh, Aquí dejo un poco de la bibliografía donde tomé los recursos, donde se hizo pues como las lecturas, las investigaciones para poder brindar esta información. De antemano, muchas gracias por la atención prestada y que estén muy bien. Hasta luego.